Es un gusto para mí estar compartiendo estos próximos minutos con ustedes con motivo del lanzamiento por parte del Grupo Leti de una molécula que, si bien es cierto, tiene ya muchos años en el mercado, como es el dutasteride. Amprovil viene a llenar un vacío bien importante en el mercado venezolano para la atención de nuestros pacientes aquejados con hiperplasia prostática benigna. El Grupo Leti, luego de 75 años apostando por Venezuela y creyendo en Venezuela, nos traen esta buena nueva. Para mí es un honor estar en las instalaciones del Grupo Leti y gracias por la invitación. Y en los próximos minutos quisiera compartir un poco acerca de lo que ha sido la experiencia en los últimos años utilizando la molécula. Debemos recordar que la hiperplasia prostática benigna es un diagnóstico fundamentalmente histológico. Se refiere fundamentalmente a la proliferación de células del músculo liso y de células epiteliales dentro de la zona transicional de la próstata. Esto fue un diagnóstico y una definición histórica. Y cuando hablamos de prevalencia de hiperplasia prostática benigna y su relación con los síntomas del tracto urinario inferior, debemos recordar que alrededor de un 70% de hombres cuyas edades están comprendidas entre los 50 y los 70 años van a tener hiperplasia prostática benigna y con su consecuencia de síntomas del tracto urinario inferior. Y casi un 90% de los hombres por encima de los 70 años van a estar aquejados de esta dolencia. Esta prevalencia ha aumentado definitivamente en los últimos años. Es por eso que contar con tratamientos farmacológicos útiles y que realmente han demostrado su importancia y su utilidad en el tratamiento de nuestros pacientes realmente es importante. Existe toda esta gama de factores etiológicos que pueden desencadenar síntomas del tracto urinario inferior. Cálculos vesicales, tumores vesicales, estenosis de la uretra, hiperplasia prostática benigna, esclerosis del cuello vesical, etcétera, etcétera. Pero debemos de basarnos fundamentalmente en que existen dos tipos de manifestaciones clínicas del paciente. Las primeras relacionadas con los trastornos de almacenamiento y, en segundo lugar, aquellos trastornos relacionados con vaciamiento. Quiere decir disminución de la fuerza miccional, urgencia miccional, tenesmo posmiccional, urgencia, nicturia, pujo, vaciado incompleto, lo cual son los síntomas capitales en nuestros pacientes. Lo que debemos de preguntarle al paciente es si los trastornos urinarios inferiores que él está manteniendo están impactando o no su calidad de vida. En caso de que no le impacten la calidad de vida, pero el paciente comienza a tener síntomas, muy probablemente con cambios en el estilo de vida, disminución en el consumo de líquidos después de las 7 de la noche, tratar de tener micciones de alguna manera programadas cada 2 horas, puede ser que sean suficientes evitar los irritativos como el café, como la cafeína, como el cigarrillo, etcétera, etcétera, pueden definitivamente mejorar sus síntomas. Pero distinto a cuando el paciente tiene realmente síntomas del tracto urinario inferior que impactan la calidad de vida. ¿Qué debemos hacer los urólogos? En segundo lugar, luego de haber dado las recomendaciones respectivas en relación al cambio del estilo de vida, debemos de tener una intervención activa a través de un tratamiento farmacológico. Y los tratamientos farmacológicos tienen el objetivo de mejorar ciertamente los síntomas de vaciamiento, mejorar los síntomas de almacenamiento o ambos incluso, lo cual va a traer como consecuencia la mejoría en la calidad de vida de los enfermos. Pero quizás lo más importante es evitar las complicaciones inherentes a la hiperplasia prostática benigna. En primer lugar, la retención aguda de orina. En segundo lugar, la insuficiencia renal, las infecciones urinarias, la hematuria a consecuencia de la hiperplasia o, finalmente, la cirugía de los pacientes. Existe toda una gama de elementos en los cuales podemos nosotros tratar activamente a los pacientes. Luego de haber evaluado los cambios en el estilo de vida, es importante el uso de alfa bloqueantes, por todos utilizados, los inhibidores de la 5-alfa reductasa como Amprovil o dutasteride, los tratamientos combinados, que vamos a ver más adelante el uso y la importancia y la utilidad que tienen en los pacientes con hiperplasia prostática, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, las cuales salieron quizás a la vanguardia en el tratamiento coadyuvante de disfunción eréctil, los antimuscarínicos, los agonistas beta-3 adrenoreceptores y
y los tratamientos quirúrgicos, que interesante saber que luego de 22 años de que la molécula de dutasteride fue aprobada por la FDA, han pasado 22 años y no ha salido prácticamente ninguna otra molécula en relación a finasteride y luego más adelante dutasteride para el tratamiento efectivo de la hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, hay más de 50 técnicas distintas mínimamente invasivas para tratar la próstata desde el punto de vista quirúrgico. Pero afortunadamente lo tenemos. Y los urólogos que tienen un poco más de años, 10, 15 o 20 años, pueden dar fe de que los tratamientos quirúrgicos de la enfermedad prostática definitivamente vinieron a menos. Estamos operando cada vez menos pacientes desde hace 20 años. ¿Por qué? Porque los tratamientos médicos funcionaron. Los mecanismos de acción del dutasteride están basados en la inhibición selectiva de la 5-alfa reductasa, lo cual va a provocar una apoptosis, y los trabajos muestran realmente, la literatura muestra de que hay una reducción hasta de un 30%. En la práctica, cuando uno ve los pacientes por 4, 5 o más años en tratamiento con inhibidores de la 5-alfa reductasa, nos hemos dado cuenta de que no hay taquifilaxia, es decir, no existe una resistencia al uso de la dutasteride, sino más bien el efecto es acumulativo y es gradual. El paciente que comenzó con 70 o 80 gramos de próstata, al cabo de 4 o 5 años podemos estar teniendo próstata de 30 o 40 gramos. Y eso va en beneficio del paciente porque estamos evitando las complicaciones que estábamos mencionando anteriormente. Cuando uno evalúa efectividad clínica en relación a finasteride versus dutasteride es exactamente la misma, lo que hay algunos elementos en relación al síndrome postfinasteride, digamos los trastornos eyaculatorios, quizás un poco más de porcentaje en relación a los problemas eréctiles que los pacientes tenían con finasteride. Y por otro lado, hay que tener cuidado cuando uno está suministrando a un paciente inhibidor de la 5-alfa reductasa, saber que el antígeno prostático que este hombre va a tener va a ser el 50% de lo que realmente tiene, y eso es bien interesante saberlo, ¿no? En los próximos 35 minutos vamos a hablar un poco acerca de las bondades del dutasteride en hiperplasia prostática benigna, en prostatitis crónica y en cáncer de próstata. Pero todo lo que nosotros vayamos a hablar en los próximos minutos va a estar basado fundamentalmente en lo que nos dice la Asociación Europea de Urología, por una parte, lo que nos dice la Asociación Americana de Urología y lo que la Sociedad Venezolana de Urología desde hace ya muchos años participamos activamente en lo que fueron nuestros consensos de enfermedades prostáticas. Se hicieron alrededor de 2 o 3 consensos en los cuales un grupo de expertos se sentaba durante varios días para saber cuáles eran las recomendaciones que desde el seno de la sociedad podíamos darle a nuestros pacientes. Y en efecto, la Asociación Europea de Urología sí nos menciona ciertamente que los niveles de evidencia son claramente marcados cuando uno recomienda que el uso prolongado de dutasteride y la combinación con alfa bloqueante definitivamente va a mejorar el IPSS de los pacientes, va a mejorar el Qmax de los pacientes y definitivamente va a mejorar o va a evitar las complicaciones inherentes a la hiperplasia prostática benigna, como son la retención aguda de orina, la insuficiencia renal o la cirugía prostática. Eso quiere decir que existen altos niveles de evidencia y grados de recomendación en el uso de inhibidores de la 5-alfa reductasa. Cuando uno evalúa un trabajo publicado por Brian Helfand en Journal de Urología en el 2019 sobre una población de casi 9 millones de personas americanas, nos damos cuenta que los Estados Unidos realmente utilizan en un gran porcentaje alfa bloqueante y en un 30% de los médicos recomiendan inhibidores de la 5-alfa reductasa y un grupo aún un poco más pequeño antimuscarínico. En nuestra población realmente el uso masivo realmente, diría yo, en los urólogos venezolanos es más el uso combinado de inhibidores de la 5-alfa reductasa con alfa bloqueante, y es bien interesante. Un elemento importante que todo el que habla de hiperplasia prostática benigna y tratamientos médicos debe de mencionar este estudio. El estudio COMBAT, publicado ya hace 15 años atrás, definitivamente es muy importante. Es casi un grupo de 5.000 personas, 5.000 hombres que fueron evaluados en un estudio multicéntrico, randomizado, en donde se evaluaba el uso de la tansulosina, la dutasteride o la combinación. Y el objetivo de este estudio fundamentalmente fue evaluar el riesgo de progresión de la hiperplasia prostática benigna. En segundo lugar, la necesidad o no de
cirugía, y en tercer lugar, si estos pacientes iban o no a mejorar con el tratamiento médico de evitar la retención aguda de orina. El estudio REDUCE, publicado en el British Medical Journal en el año 2013, evaluó 1.613 pacientes divididos en dos grupos. 825 pacientes eran placebo, se les administraba un placebo, y 792 pacientes estaban tomando dutasteride. Estos pacientes tenían próstatas por encima de 40 gramos y un IPSS por debajo de 8 cc. El 36% de los pacientes que estaban sometidos a placebo tuvieron progresión de la hiperplasia prostática benigna, y solo un 20% de los pacientes que estaban en dutasteride progresaron la enfermedad. Quiere decir que ciertamente, y eso lo hemos visto en la práctica, el dutasteride funciona en el 80% de los enfermos. Hay un grupo de pacientes en los cuales van a haber resistencia, no se sabe si por idiosincrasia, si por algún factor genético, a nivel de receptores, etcétera, pero el 80% de los enfermos realmente mejoran no solamente el IPSS, sino también la volumetría prostática. Y el estudio REDUCE demostró que dando dutasteride tenemos la posibilidad de disminuir el 50% de riesgo de retención aguda de orina o de cirugía. Y esto fue un poco lo que mostró el estudio en relación a la mejoría que los pacientes tenían sobre los pacientes que estaban tomando placebo, en relación a la mejoría del IPSS, en relación al riesgo de cirugía o en relación al riesgo de retención aguda de orina. Elementos importantes son los efectos secundarios. Hay que decirle al paciente que 3 o 4% de los pacientes en dutasteride van a tener algún trastorno en la esfera sexual. Pueden ser disfunción eyaculatoria, pueden ser disfunciones eréctil leve moderada. Es bien importante que adicionalmente al symptom score, algún score o algún índice que usted evalúe clínicamente en su consulta, saber muy bien cómo está la esfera sexual previa al tratamiento. Muchos pacientes dicen que están muy bien y sin embargo no están tan bien como dicen, y entonces le echan la culpa, por así decirlo, al tratamiento médico cuando ellos ya estaban mal antes. Pero ciertamente entre un 6 a 7% de los pacientes pueden tener trastornos eyaculatorios. El finasteride y el síndrome posfinasteride, en relación a toda una cantidad de efectos a nivel del sistema nervioso central, con alucinaciones, con ataques de pánico, que en algún momento se demostró y se comprobó. Luego de varios estudios randomizados, realmente se pudo comprobar que era controversial la finasteride. En relación al dutasteride, ese efecto no lo tenemos. Y sobre el riesgo de cáncer y el uso de inhibidores de la 5-alfa reductasa, nos vamos a dar cuenta cuando hablemos de cáncer de próstata, de más bien los beneficios que los inhibidores de la 5-alfa reductasa tienen. Justamente cuando hablamos de dutasteride y cáncer de próstata, volvemos al estudio REDUCE. De estos 2.751 pacientes que fueron evaluados por 4 años, se evaluaron en dos brazos, un grupo placebo y un grupo que recibió dutasteride 0,5 miligramos. El riesgo de cáncer de próstata en pacientes que estaban sometidos a dutasteride fue de 1,2% cuando se evaluaron a lo largo de su tratamiento. Y en el grupo placebo, el riesgo de cáncer de próstata fue de 0,7%. Eso no fue significativamente significativo. Es decir, que podemos estar tranquilos cuando nosotros estamos tratando a un paciente con hiperplasia prostática benigna cuyo antígeno prostático está normal, que no es el dutasteride lo que va a provocar un riesgo de cáncer de próstata, lo que en algunos pacientes o en algunos colegas de alguna manera se ha mencionado históricamente. Es decir, que cuando se presentan los cánceres de próstata, porque podemos tener pacientes con dutasteride y que desarrollan cáncer de próstata, van a ser riesgo intermedio o riesgo bajo. Por otro lado, cuando nosotros vemos qué sucede en aquellos pacientes con cáncer de próstata a quienes se les está dando dutasteride, esto es un estudio bien interesante de casi 350.000 pacientes, que en este grupo 26.000 pacientes de este universo de casi 350 estaban recibiendo dutasteride. Y lo que se quiso evaluar fue ¿qué riesgo de mortalidad por cáncer de próstata tenían estos pacientes que habían sido tratados con dutasteride? Y no hubo asociación entre un aumento de mortalidad por cáncer de próstata y el uso del dutasteride. Es bien importante esto.
Por otro lado, cuando uno estudia con el advenimiento de la vigilancia activa en el paciente con cáncer de próstata, estos pacientes con ISUP1, estos pacientes que tienen Gleason 6, que tienen 1, 2 o 3 cores en las biopsias, se evaluó en este estudio presentado ya hace algunos años atrás, hace 11 años atrás, en un grupo de 302 pacientes cuyas edades estaban comprendidas entre los 48 y los 82 años, con cáncer de próstata ISUP1 en vigilancia activa, a quienes se les estaba dando dutasteride. ¿Por qué? Porque estos pacientes, aparte del cáncer de próstata, tenían volúmenes prostáticos por encima de 30 gramos y síntomas del tracto urinario inferior. Interesante fue observar que las biopsias en estos pacientes a los 18 y a los 36 meses se observó que en el 38% de los pacientes que estaban recibiendo dutasteride hubo progresión. Y en aquellos pacientes que estaban recibiendo placebo, el 48% de los pacientes tuvo progresión. Es decir, que de alguna manera, aunque no está determinado por ninguna de las guías en relación a la quimioprevención o quimioprofilaxia, vamos a darnos cuenta que hay trabajos que muestran algunos beneficios que deberían de ser evaluados en el paciente particular. Como por ejemplo 1000 pacientes seguidos por 3.6 años, 107 de los cuales estaban siendo sometidos a inhibidores de la 5-alfa-reductasa versus un grupo de pacientes controle. ¿Cómo se quiso evaluar a estos enfermos? Se quiso evaluar de qué manera estos pacientes podían ser reclasificados, o por incrementos en el Gleason, un aumento en el 34% de los cores en la biopsia, o que el paciente pudiera llegar a tener un PT3N1. En los pacientes con inhibidores de la 5-alfa-reductasa, solo el 8% de los pacientes tuvieron necesidad de ser sometidos a prostatectomía radical versus 24% de los pacientes que estaban en placebo. Quiere decir que aquellos pacientes que tenían un cáncer de próstata de bajo riesgo o de muy bajo riesgo, pero que también estaban siendo sometidos a tratamiento por dutasteride, porque concomitantemente al cáncer de próstata de bajo riesgo tenían hiperplasia prostática, cuyos volúmenes estaban por encima de 30, se vieron beneficiados porque no hubo reclasificación de su cáncer de próstata de bajo riesgo y una pequeña posibilidad que existía de ser sometidos a prostatectomía radical. Sabemos que los pacientes en vigilancia activa pueden llegar a necesitar un tratamiento definitivo, con cirugía, radioterapia, etc. Pero como coexiste el cáncer de próstata con hiperplasia prostática, es interesante saber que podemos usar dutasteride con confianza en estos enfermos. Un estudio bien importante en relación a un metaanálisis que salió publicado ya hace 3 años, muestra en 23 estudios que los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, como el dutasteride, disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Se han descrito algunos trabajos en cuanto a que aquellos pacientes sometidos a inhibidores de la 5-alfa-reductasa tipo finasteride pudieran llegar a tener cáncer de próstata de alto riesgo. No así se ha demostrado con el dutasteride. No está demostrado que aumente el riesgo de mortalidad, lo cual lo acabamos de mencionar en los artículos previos, pero debemos de decir responsablemente que ni la Asociación Europea de Urología ni la Asociación Americana de Urología lo tienen aprobado como quimioprevención. Un estudio interesante, retrospectivo, de 59 pacientes, muestra qué sucede cuando nosotros estamos viendo pacientes en vigilancia activa y el uso de resonancia nuclear magnética. Es decir, estos pacientes usualmente en vigilancia activa están siendo sometidos a PSA cada 6 meses, a resonancias nucleares magnéticas por lo menos una vez al año, y al cabo del momento de la biopsia los pacientes son sometidos a una biopsia cognitiva o por fusión a los 6 meses, al año, y existe controversia en relación a cuál es el seguimiento. Lo que quiero llamar la atención es que la exposición de los pacientes en vigilancia activa con dutasteride al cabo de 12 meses no va a interferir desde el punto de vista imagenológico cuando uno quiere evaluar cáncer de próstata en los pacientes que están sometidos a dutasteride. Y vamos a mostrar artículos muy interesantes que no solamente van a mejorar
desde el punto de vista de su volumen prostático, sino que también el volumen tumoral puede llegar a disminuir, porque así como disminuye el volumen prostático global, las dimensiones milimétricas del tumor, estamos hablando de tumores de 5, 4, 5, 6 milímetros, pueden disminuir incluso con el dutasteride. ¿Qué quiere decir? Que en este trabajo o en este metaanálisis donde se evaluaron 42 estudios europeos en pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo o de riesgo intermedio con lesiones T2 menos de 0,12 C y se le administró dutasteride por más de 6 meses, hubo una reducción del volumen tumoral hasta en un 36% de los pacientes. Quiere decir que lo hemos visto, tenemos pacientes en vigilancia activa y son tumores de 6 o 7 milímetros, pero son próstatas de 50 gramos y son pacientes que están en síntomas del tracto urinario inferior. Entonces lo dejamos en vigilancia activa, de acuerdo, en relación a su cáncer de próstata. Pero ¿qué hacemos con el volumen prostático? ¿Qué hacemos con los síntomas del tracto urinario inferior? Los pacientes se van a beneficiar en cuanto a calidad de vida si les damos dutasteride como monoterapia o si los damos combinado. Entonces, si vemos que esto nos puede funcionar no solamente para disminuir el volumen prostático, hay trabajos que muestran los beneficios, incluso hasta disminuir, hasta en un 36% de los pacientes, la lesión que estamos viendo por imágenes. Luego de haber hablado de dutasteride en hiperplasia prostática benigna y en cáncer de próstata, vamos a terminar hablando de dutasteride y prostatitis. Todos los que hacemos urología hemos tenido a ese paciente que ha recorrido 3 o 4 urólogos, se ha hecho pruebas de 2 vasos, se ha hecho múltiples cultivos, tiene todos los síntomas relacionados a prostatitis crónica y no encuentra mejoría. No es que el dutasteride es la panacea, pero quiero mostrar que como ayudante al tratamiento de nuestros pacientes con prostatitis crónica, el dutasteride en el estudio REDUCE, en pacientes evaluados, en 5.400 pacientes evaluados, algunos de ellos tenían un grupo importante, prostatitis crónica, y mejoró el IPSS, así como los síntomas relacionados a prostatitis. En pacientes a quienes se les administró dutasteride hasta por 4 años. Es interesante que adicionalmente a todo lo que usted le pueda recomendar a sus enfermos, alfa bloqueantes, antiinflamatorios, ejercicios de relajación, pilates, yoga, terapia conductual, psicoterapia, la cual definitivamente nos ha mejorado la calidad de vida de nuestros enfermos, tratamientos con bloqueos caudales, fasciculares, etcétera. El uso del dutasteride es un elemento importante que usted debería de considerar. En este estudio bien interesante de 4.100 pacientes, en donde el 78% de los enfermos tenían prostatitis crónica, se les administró dutasteride y se pudo demostrar la mejoría clínica a lo largo del tiempo en pacientes con prostatitis crónica que adicionalmente estaban recibiendo tratamiento con dutasteride por más de 1 año. En el estudio REDUCE, interesante saber que hay pacientes, casi 900 pacientes cuyas edades estaban comprendidas entre los 50 y los 75 años y que habían tenido incrementos de su antígeno prostático. Las biopsias eran negativas por 2 años, pero el 70% de estos enfermos tenían prostatitis crónica. Es decir, que el hecho de tener dutasteride en pacientes con prostatitis crónica y que tenemos antígenos prostáticos elevándose, no excluye la posibilidad de darle a estos pacientes dutasterides en prostatitis crónica y no vamos a tener por así decirlo, un incremento en el diagnóstico de cáncer de próstata en pacientes con prostatitis crónica y uso de dutasteride. En conclusión, podemos mencionar que el dutasteride definitivamente es un tratamiento muy efectivo en aquellos pacientes con trastornos obstructivos urinarios bajos, moderados a severos. En segundo lugar, en todo paciente sintomático cuyo volumen prostático esté por encima de 40 gramos o en aquellos pacientes con flujometrías por debajo de 14 mililitros por segundo o sencillamente trastornos urinarios que molestan al enfermo, el uso del dutasteride debería de ser quizás uno de los elementos
elementos más importantes en nuestra terapia farmacológica. Si queremos realmente brindarle a nuestros pacientes, disminuir el riesgo de retención aguda de orina, disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad y disminuir la posibilidad de cirugía en nuestros enfermos, realmente el tratamiento con monoterapia con dutasteride o la combinación con alfa-bloqueante es un elemento que está más que demostrado que va a ser útil para nuestros enfermos. Si el paciente tiene prostatitis crónica, no se olvide del dutasteride porque va a ser un elemento ayudante importante en el tratamiento de nuestros enfermos. Todos los pacientes aquellos pacientes que tenemos en vigilancia activa, que tienen cáncer de próstata, Gleason 6 y sub 1, con bajo riesgo o con riesgo muy bajo, es útil y que concomitantemente tienen volúmenes prostáticos por encima de 30 mililitros, es interesante y es muy importante asociar dutasteride en estos pacientes porque se demostró que puede disminuir no solamente el volumen de la hiperplasia prostática, sino hasta en un 36% de los enfermos puede tener disminución en estudios imagenológicos como la resonancia multiparamétrica de la próstata de la lesión focal. Advertir al paciente obviamente acerca del valor real del antígeno prostático toda vez que esté tomando dutasteride. Quiero finalmente darle las gracias por su atención, digamos contentos por el hecho de que este lanzamiento de Amprovil se está llevando a cabo en medio de unas circunstancias nacionales bien sabemos complicadas y difíciles. Darle las gracias al Grupo Orleti por la gentil invitación, pero no solamente a participar en un lanzamiento, sino saber de que somos protagonistas también, de que se está apoyando, de que se está apostando por la Venezuela que todos queremos, por la cual nos quedamos y estamos dispuestos a seguir luchando. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.